Después de entrar la capital de Pla d'Urgell, tarareando Mollerús a mon amour, la canción que la Trinca dedicó a la ciudad hacía muchos años, destacando el carácter rural del municipio, tuve que estar atento a los cambios que se habían ido produciendo en la circulación, motivados por el crecimiento de la población que no tenía nada que ver con el pueblo, que yo había conocido por primera vez a principios de la década de los años 70. Antes de cenar, fui a pasear por la ciudad bajo la lluvia, que había empezado a caer poco después de mi llegada al Hotel Jardí. Tomando una cerveza, quise cerrar el tema de la salud mental, que desde la salida de Berga, esa mañana me había tenido prisionero y, como colofón, pensé en diferentes deseos alrededor de las enfermedades mentales. El primer deseo fue pedir a los psiquiatras convencionales que sean conscientes de que las personas con problemas mentales esperan que la crisis de identidad de la psiquiatría se resuelva para curarse y sobrevivir sin la necesidad estricta de fármacos. También pedí que no se marease tanto la perdiz y se pusieran de acuerdo a la hora de decir si los problemas de salud mental eran una reacción, sana o no, a una sociedad opresiva que provocaba que muchas personas prisioneras de los neurotransmisores tuviesen problemas de salud mental que los llevaba a tener una vida destrozada, bloqueado y desconectado de su entorno y con dificultades de cognición, de comunicación y de relación social. El segundo deseo iba dirigido a los normópatas, que no tenemos en cuenta que la salud mental es un tema lleno de misterio y de dificultades. Deseo que este tema, mal conocido por la mayoría de la población, incluidos algunos profesionales de la clase médica que a veces tienen problemas de incompetencia profesional a la hora de relacionarse con el propio concepto, con las personas con este tipo de problemas y con el entorno social y familiar, sea mejor estudiado y comprendido. El tercer deseo me llevó a remachar el clavo afirmando que a pesar de las dificultades de comprensión del tema, siempre era fundamental, apasionante y fascinante seguir hablando con familias, profesionales y expertos, porque formaba parte de una necesaria identidad compartida que en el siglo XX no había sido posible compartir debido al tratamiento abusivo de pacientes con problemas mentales que generó silencio, polémica social y poca respuesta institucional. Al final, acabé deseando que en un futuro y en una Cataluña libre e independiente no siguiéramos cometiendo los mismos errores y optásemos por experiencias contrastadas, que diésemos importancia a la salud mental sin prejuicio, desmitificándola, desmontando estereotipos, ayudando al entorno familiar en la contención de los primeros brotes, evitando medicaciones dudosas, formando buenos profesionales y, sobre todo, eliminando estructuras obsoletas. Mientras cenaba, pensé que gracias a mi amigo Pez Nadal pude vivir en las universidades cubanas de Cienfuegos, Las Villas y Santi Espíritu, donde junto a un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Girona, aquí te falta algo, perdón. Con ellos, además de haber compartido la formación universitaria, recibimos lecciones de supervivencia de los amigos cubanos que hacía años padecían las circunstancias económicas del periodo especial y que desgraciadamente siguen padeciendo con crudeza en el siglo XXI. Esto que acabo de leer es un párrafo, son unos cuantos párrafos, quiero decir, del libro que hoy venimos a presentar. El libro que venimos a presentar se llama Más nieblas que claros, y no es caro, y lo pueden comprar ahí, y además, insisto, está editado por Europa Ediciones y lo ha escrito este señor que tenemos en el centro, Paco Jiménez, que es todo un jubilado, a su pesar, no sé si a su pesar, porque parece que disfruta mucho de la vida, profesor catedrático universitario de educación y especializado sobre todo en temas que están relacionados con el autismo, con la esquizofrenia y la educación especial. Este libro que vamos a presentar hoy, ahora, que les voy a comentar un poco, tiene que ver mucho con el apoyo, y se me ha olvidado ahora directamente cómo se llama, porque ya no tengo memoria. Bueno, pero me lo va a decir Miguel después, porque después voy a presentar a Miguel y me va a decir exactamente cómo se llama la dirección, cómo se llama la cátedra de educación, la que tú diriges. Cultura de la diversidad y justicia social.
Cultura de Diversidad y Justicia Social. Efectivamente, esa es la organización universitaria que, patrocinada por Fundación Unicaja, que también ayuda el patrocinio al tercer piso, pues hace posible que hoy esté aquí Paco, que se ha venido desde Girona, no en bicicleta, que es como ha escrito el libro. Por esta vez se ha venido en tren, supongo, en tren, ¿no? Sí. Te has venido en tren. Paco Jiménez, como decía, ambos son amigos de hace tiempo porque se han dedicado más o menos al mismo área universitaria de educación y se han ocupado normalmente de todas esas personas, todos esos sectores sociales que eran más desfavorecidos, que tenían menos, que eran minorías. Antes estábamos hablando de las minorías. Él también es una minoría. Aquí todos somos una minoría, incluso el público. Veo que hoy somos minoría, pero bueno, para estar en orden con lo que vamos a hablar. ¿De qué va este libro? Este libro es el segundo que publica fuera del ámbito académico de investigación, que publica a lo largo de su ya muy dilatada vida profesional y vida en general, Paco Jiménez. Cuenta al principio del libro, él claramente, si nos atenemos, no está contrastado, a que lo que él dice aquí es todo verdad, es verdad que a él se le ocurre y que él lo piensa, es el patriarca de su familia. Y entonces cuando él decide jubilarse, pues le dice a la familia, bueno, pero yo no voy a parar quieto y ahora me voy a dedicar a escribir, a aprender italiano, a aprender no sé qué instrumentos más, porque la música es muy importante para él, y a montar en bicicleta todo lo que puede y más. Ahora nos va a contar cuánto tiempo lleva montando en bicicleta y si él fue el que le enseñó a Indurain cómo tenía que derrapar en las cuestas. Este libro está escrito a la vez que él hace un recorrido en bicicleta por toda Cataluña. Y es, digamos, la contraparte del libro anterior, Mi hermano en las alforjas, ¿no? Sí. Sí. Mi hermano en las alforjas, que hizo desde Cataluña a su pueblo de origen. Su pueblo de origen es Peas del Becerro, en Jaén, en la Sierra de Cazorla, donde él nació en el año 1949 y en el año 1954 emigró con su familia a Cataluña. Entonces este libro cuenta no solo la memoria de una persona que fue emigrante, de lo que recuerda, sus recuerdos de niño de aquel pueblo, en una España todavía franquista, una España rural absolutamente empobrecida, sino cuál fue el impacto que se encontró al ser inmigrante en una cultura diferente que además en aquel tiempo en Cataluña no se le permitía, reconocer y sacar a la luz su cultura, su lengua, que ya tenían desde hacía siglos. Entonces esto es todo un libro de memoria y también es un libro de deseos. Es un libro que tiene que ver con la familia, a lo largo de todos los recuerdos, porque, como digo, mientras pedalea y nos va enseñando, voy por aquí, voy a este lugar, voy a este lugar, es casi un diario de viaje, él está pensando. Y él después va y lo escribe, ahora nos contará cuál es el proceso, si lo iba dictando directamente a una suri que llevaba aquí, o se paraba y después todo lo que había pensado lo recogía, pero él va pensando y va pensando en su relación con la identidad. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿A qué cultura pertenece? Está claro que ha vivido mucho más en Cataluña, ya tiene, si hacemos la cuenta, pues 76 años. 76 años es más catalán, nada más que lo escucharéis hablar. El acento andaluz lo perdió ya hace mucho tiempo y es más catalán que Jordi Pujol, vamos, directamente después de leer el libro. No sé si Jordi Pujol es su mejor ejemplo, no creo, no creo, pero sí reflexiona mucho porque está claro que aquí hay varios aspectos que a él le importan y que tienen mucho que ver con haber vivido el franquismo, no como estos gobiernos que hay ahora que dicen que en el franquismo se vivía de puta madre. Vosotros no habéis vivido en el franquismo, pues si no, no diríais eso. Y él, por un lado, recuerda todo eso, por otro lado, ve toda la evolución de la España democrática tras la transición y ve y se encuentra con un hecho importante que le marca fundamentalmente en su vida en los últimos años, que es
en las elecciones de 2017 en Cataluña, cómo se impide a los catalanes votar y tener el derecho a la autodeterminación. Eso le impacta de tal manera que le hace de alguna manera en todos esos años, a través de sus 2 libros, ir reflexionando sobre qué es la identidad, quién soy yo, qué quiero ser yo y cuál puede ser la política que ojalá suceda en el futuro. Todo esto rodeado de una banda sonora riquísima, porque tu padre tocaba el bombardino, ¿era? Tocaba el bombardino, ¿era Paco también? Paco. Era Paco era músico. Era Paco el músico en Jaén, en su pueblo. Y su madre era la Coroná, pues se llama Coronada. Entonces, el hijo de la Coroná y de Paco el músico siempre ha tenido un impacto, después ya ha tenido una carrera universitaria de altísimo rango. No vamos a hablar aquí, eso le corresponderá más a Miguel y a los compañeros que lo conozcáis, de sus logros académicos, que son muchos. Venimos a hablar de el momento que una persona de pronto dice, bueno, llego a mi jubilación, como sabéis, y yo creo que él lo recoge aquí, jubilación viene de júbilo, del latín, viene de ese momento feliz donde uno se dedica a hacer lo que quiere. Y está claro que lo que más le gusta a este señor es relacionarse con la naturaleza, la música y pensar y escribir, y pensar y escribir, y pensar y escribir y dejarlo por escrito. Y también este libro, como decía, es la contraparte del anterior. Y esas reflexiones que he leído tienen mucho que ver porque el hermano de Paco era esquizofrénico y supongo que eso impactó muchísimo en su vida y en la toma de decisiones de su trayectoria profesional y académica, y en poner el foco en algo que la mayoría de la sociedad, mientras no nos toque hasta hace 2 minutos y durante mucho tiempo hemos querido apartar. Entonces, toda esa capacidad que él tiene de ver a los débiles, a los que menos caso le hace la sociedad, a los menos productivos, está en este libro, que tiene muchísimo interés, como un gran libro de memoria de una persona sabia que ha vivido durante mucho tiempo y lo comparte con nosotros. No sé si sus nietos le aguantan el tirón, si son todavía muy chicos y tal, porque nos ha dicho que ahora está preparando una cosa para los nietos, ya nos lo contará, pero ahora ustedes, yo les recomiendo que compren este libro, que se lo lean y sobre todo que escuchen ahora a Paco y a Miguel. Le voy a dejar la palabra a Miguel, que es viejísimo amigo ya bueno, no porque sea viejísimo. Quiero decir, esto es lo que tenemos los andaluces, que utilizamos viejísimo. La hipérbole de una manera tremenda. Y entonces, para que hagas un poco una glosa de Paco y el por qué estamos aquí. Así que muchísimas gracias a vosotros dos por venir y a ustedes por asistir. Bueno, esto se llama, sí, no lo he dicho, esto se llama El Tercer Piso de Proteo. Esta es Librería Proteo y mi nombre es Héctor Márquez y me dedico a hacer estas cosas. Bueno. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Yo lo primero que voy a decir es que estamos muy agradecidos en la Cátedra de Cultura de la Diversidad y Justicia Social de Proteo. Gracias a Proteo estamos aquí y sobre todo gracias a Héctor. Al tercer piso de Proteo. Bueno, al tercer piso de Proteo, ¿vale? También quiero darte las gracias a ti, Paco. Hemos estado desde que te recogí a las 3 ahí en un sitio que a mí me gusta mucho ir, a La Araña, a comer, y desde allí hemos hablado muchísimas cosas. Unas se podrán decir, otras no, ¿verdad? Pero bueno, y por estar aquí también, Paco, en la Cátedra de Cultura de la Diversidad y Justicia Social. Y a ustedes también les quiero dar las gracias por acompañarnos. Me pides que haga algo, que diga algo de mi amigo Paco. ¿Qué puedo decir yo de un amigo? Decir que Paco, tú ya lo has dicho, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Girona, que ha escrito tantos libros, que ha escrito tantos artículos, que tiene premios, que es una de las personas más ilustradas de la cultura de la diversidad. Es decir solo el envoltorio de Paco. Está haciendo una hipérbole. Dímelo a mí también. No, que es un ejemplo claro de hipérbole. Ya, es un ejemplo claro. Hipérbole académica. Claro, pero por eso digo que sería solamente el envoltorio
de lo que es Paco Jiménez o lo que yo siento por Paco Jiménez. Paco Jiménez es una persona que conocí hace 40 años, 42 años. Es el cariño que me tiene, pero sobre todo su honestidad, su honradez, su coherencia. Es lo que decidimos traer el libro aquí para que en Málaga también se conociera a Paco. Y decir esto de Paco, ¿qué puedo decir del libro de Paco? Yo recibo el libro de Paco dedicado por él, recordando todo el cariño y todo lo que hemos vivido juntos, y me monto en el sillín de su bicicleta. Así que desde el sillín de su bicicleta os contaré todo lo que he aprendido, porque claro, hay pegadillos en la parte de atrás, pues como que hay... Sí. ¿Sabes? Pues bien, yo sentía que Pablo en este libro se abre de par en par. Abre las puertas de su vida desde la infancia, desde esos 5 años que tuvo que salir de Peal del Becerro hasta su madurez. Y lo hace con una humildad increíble, Paco, una sencillez que me ha sorprendido, de verdad. Muy sorprendente todo lo que dice en ese libro. Porque nos hace partícipe en ese crecimiento personal, en una familia pobre que se ve obligada a tener que emigrar a Cataluña desde Andalucía en los años 50, huyendo pues del hambre, huyendo de la falta de trabajo que existía en tu pueblo y de la represión política también. El libro para mí es un ejemplo de ese proceso de desarrollo personal, social, cultural y docente, desde su identidad como andaluz hasta abrazar la catalanidad. Y sin menospreciar el andalucismo. Por eso, el libro se dirige a 2 culturas, a una cultura catalana y a una cultura andaluza, para que se hermane en algo que venimos hablando hoy en la comida, de la bondad que tienen que tener las comunidades, pensando que tanto Paco como yo, creo, sino que ahora me dirá, nosotros pensamos en una comunidad humana universal, y no tanto en nacionalismo ni en patriotismo. Pero Paco lo hace con dulzura el acercamiento entre Andalucía y Cataluña. Para mí es un ejemplo, ya te digo, de ese desarrollo humano. Pero Paco hace repaso a muchas cosas. Quiero apuntar algunas de ellas. Sobre todo a la escuela que vosotros no habéis vivido, porque nunca habéis estado en una escuela nacional. Vosotros habéis ido a otras escuelas, pero en una escuela nacional catolicismo, ¿verdad? Su paso por el seminario, Paco quería hacer cura. Bueno, querían hacerlo cura, diocesano, y la superación de tu familia y de cualquier familia en Cataluña, familias pobres, en esas circunstancias que antes yo decía, para que los hijos tuvieran una formación más allá de los estudios primarios y pudieran elevarse un poquito dentro de lo que es la sociedad, ¿no? La educación vertebra Paco, aunque lleva 9 años retirado de la educación, dice que no lee libros de educación. Tendríamos que definir qué significa el libro de educación. A diario hay educación, Paco, a diario. Tampoco olvida Paco la religión católica. Dice Paco que lo inunda todo. En esa época, en la radio se hablaba del catolicismo, en las paredes de las casas estaban los crucifijos, en las escuelas, en las calles, en todo el mundo estaba. Vosotros no habéis vivido el franquismo, la mayoría, no sé. ¿Cómo es posible, Paco, que nos hayamos olvidado de que el franquismo aún está vivo después de 80 años? ¿Cómo es posible, de 90? Hace un repaso también a toda la historia reciente de España y vislumbra que se produciría la situación que estamos viviendo de la ultraderecha. También ya lo menciona en ese libro, con un sentimiento especial. También quería decirte algo de tu recorrido como estudiante universitario y como profesor universitario. Sí, porque tú repasas
no sé si sabré decirlo bien, la necesidad de un cambio de paradigma en educación y sobre todo en pedagogía. La pedagogía de aquel momento era la pedagogía en manos de la religión y en manos de la ultraderecha. Y cómo Pablo lucha en Barcelona, en Cataluña en general, para cambiar el paradigma por otro tipo de educación, por otro tipo de pedagogía. Bueno, en fin, yo podría decir muchas más cosas, Paco, pero tampoco eso. Tu trabajo, este libro es un testimonio sincero de una persona que ha vivido intensamente desde su infancia en Cataluña, sin olvidar Andalucía como sitio, y que se ha forjado desde sus necesidades vitales, formándose como persona íntegra. Y por eso explica, o yo entiendo que explica, que vote el día 1 de octubre del 2017, vote por una Cataluña libre e independiente. Que yo creo que todos los pueblos tienen el derecho de ser libres e independientes. No entiendo otra cosa. Yo no sé qué pasa en este país. Creo que hay tanta ignorancia, Paco, que no entiendo. Pero ¿por qué no pueden ser libres e independientes Cataluña? Como lo puede ser Extremadura, ¿por qué no? No se rompe nada. ¿Pero qué es lo que hay que romper? Bueno, Paco, como intelectual, humanista, como yo entiendo que eres, y como defensor de los derechos humanos, interpreto yo, defiende la construcción, lo que yo decía antes, de una comunidad humana universal frente al patriotismo excluyente. Y abogas por constituir esa Cataluña libre, independiente, bajo los valores de la igualdad, del respeto, de la sostenibilidad, de la solidaridad y de la libertad. Como os comentaba al principio, yo me monté en el sillín de atrás y yo le he acompañado hasta aquí, en su viaje. Hoy me bajo del sillín. Ha sido un viaje maravilloso el leer tu libro, Paco. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Pero, Paco, está con nosotros gracias desde la cultura de la diversidad y de la justicia social. Pero quiero darte una sorpresa, Paco. Y la voy a leer tal como la he recibido. Amigo Paco, lamento no poder acompañarte hoy en la presentación de tu libro, pero quiero dejar constancia de toda mi admiración y el cariño que te tengo. Todos los que te conocemos sabemos de tu pasión por la educación y tu compromiso con la educación especial. Tu trayectoria como profesor en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Girona ha dejado huella en muchas generaciones. Además de tu enorme profesionalidad, siempre recordaré con cariño los momentos compartidos, tus visitas a Canarias, los gin tonic que disfrutamos juntos y las muchas ocasiones que gozamos en las jornadas de educación especial, riendo, hablando y fortaleciendo una amistad que valoro profundamente. Hoy celebramos no solo tu libro, sino también la gran persona que eres, ingeniosa, generosa, cercana y entrañable. Gracias por todo lo que nos das y por permitirme acompañarte, aunque sea en pensamiento, en este nuevo logro. Víctor Acosta. Víctor Acosta. Bueno, yo después de lo que han dicho ellos, no puedo decir nada más, ya lo han dicho todo, ¿no? No. Paco, yo te pregunto. No, sí tengo cosas que decir. Bueno, no, he traído 50 consideraciones, pero no las voy a leer. Porque en cada sitio que he tenido que presentar el libro me adapto a la circunstancia, porque es diferente presentarlo en mi pueblo natal, que ya estuve, como en Donosti, que también, como en Sant Just, mi pueblo de adopción, como en Girona, mi ciudad, como en Granollers o Málaga. Yo creo que es diferente, no puedo hacer el mismo discurso. Y quiero hacer antes una consideración, y es que me lo creeréis o no, o pensaréis que es una pose, y es que cada vez, no hoy, cada vez, con la universidad no tanto, porque he sido bastante descreído con los temas de universidad, me lo he tenido que creer porque tenía que vivir, pero la verdad es que vocacionalmente no soy un ejemplo para
ni para importar, ni para... Yo creo que no, pero bueno, hago una autocrítica. Y porque soy feliz desde hace 9 años de haber dejado la universidad y no haber cruzado el umbral, porque no tiene color estar jubilado, seguir cobrando sin trabajar. Eso es así de claro, ¿no? No, pero me refería a que cada vez que me enfrento a tener que explicar cualquier contenido de cualquier libro, en este caso también pasa lo mismo, y no expose lo que quiero decir, siento como un respeto y un temor y un cierto miedo a no saber expresar, más que el estado de ignorancia en el que me encuentro. Por lo tanto, hay mucho escrito aquí, ¿no? Pero es muy denso, es muy poliédrico, hay mucha temática. Y yo, al final, lo que priorizo es una cosa que os la diré ahora después. Miguel ha apuntado algo y le agradezco lo que ha dicho y, bueno, tú has hecho una presentación que he dicho que yo no tengo que hablar nada más, pero bueno, vamos allá, vamos al toro. En primer lugar, yo no soy escritor. Para mí, escribir temas en la universidad, libros en la universidad, si os, no os quiero engañar, pero no he considerado nunca que fuera ser escritor. Lo hacía porque tenía que ir a una prueba, tenía que ir a algún tribunal, tenía que ganarme la vida, acceder a la categoría, tenía que entrar en el juego, pero no era un sentimiento como lo he sentido con estos 2 libros que he acabado de escribir. Yo creo que es mucho más profunda la implicación que me ha exigido redactar todo aquello que tenía en la cabeza para explicároslo a vosotros, posibles lectores, ¿no? Por lo tanto, es mucho respeto lo que tengo porque no me considero un escritor. Y después porque yo creo que es importante también decir por qué el escritor escribe. Eso no se explica muchas veces. En el propio libro que uno escribe a veces no se explica. Y creo que cuando he estado como audiencia he tenido la necesidad de que el autor me explicara el por qué ha escrito el libro. No me he encontrado muchas veces que me lo hayan explicado. Entonces, para ayudar a futuros escritores, quiero hacerles ver que todo el mundo empieza hablando después de nacer, ¿no? Todo el mundo habla de manera natural. Y después incluso aprende a escribir también de una cierta manera natural. Habla, piensa, pero a la hora de escribir son menos ya los que escriben. Por lo tanto, no es tan natural para mí. Y me parece necesario que un autor de un libro explique el por qué ha escrito ese libro. Más incluso que todas las conclusiones que ellos han dicho aquí. Y yo escribo un libro por necesidad. Tengo una necesidad de manifestar algo como ciudadano, con conciencia social, que quiero decir lo que pienso, de algo que me parece que no es tan así como nos lo explican los medios de comunicación, ni los partidos, ni como la gente lo interpreta. Y lo hago desde una posición, como decía Miguel, amable, porque ya bastante crispación hay en este país. Yo creo que desde que soy niño ha habido crispación toda mi vida. Somos unos amateurs de la política, no sabemos discutir, nos enfrentamos continuamente y siempre hay una violencia de alguien que impone y hay un sometedor y un sometido. Y bueno, convivimos con ello porque no hay manera de encontrar la solución. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué escribí el libro? Pues el 1 de octubre del 2017 fue el día que empecé a pensar: nunca hubieras escrito un libro como este, Paco, y ha llegado el día en tomar partido o decir la tuya. ¿Por qué? Pues aunque solo fuera para explicarle a Francis y a Miguel, que eran amigos y conocidos de hace muchos años, amigos, y a la gente del barrio, a la gente que no sabía de que iban muchas cosas de la trastienda política, porque ni allí ni aquí, cuando digo allí, digo en Cataluña,
Y aquí digo el resto de España. Ahora hablaba de Andalucía, Extremadura, tanto me da, cualquier sitio. Yo creo que no se ha sabido explicar bien, y no porque yo lo explique ahora lo vais a entender, tampoco. Pero creo que ha sido no saberlo explicar voluntariamente bien, y se ha hecho voluntariamente mal. Y yo quiero decir la mía. No tengo ninguna tendencia política, tengo mi opción política, claro que sí, con conciencia. No milito en ningún partido. No tengo ningún ismo en mí. No tengo ningún sentimiento de ser un ismo, un catalanista o un nacionalista o un patriota. No lo tengo. Pero sí que es verdad que a la hora de la verdad, cuando una cosa tan sencilla como que el pueblo pueda votar no tenga que tener una respuesta como la que tuvimos entonces en Cataluña, independientemente de que se hiciera bien o se hiciera mal, que se hizo mal, tanto allí como aquí, como en todos sitios, ¿no? Y es eterno ese problema de no entender el hecho diferencial, y es eterno el problema de no entender a las minorías. O sea, no defiendo un ismo, pero sí que defiendo a las minorías, cualquier minoría que esté sometida. Siempre me pondré a favor del que padece el sometimiento que le impone el fuerte. Y creo que hay mucha incultura, porque como se ha explicado tan mal en la escuela y en la universidad, y nosotros hemos sido arte y parte, quiero pedir disculpas, pero a la vez decir, tomemos conciencia de que hay problemas que se pueden resolver de diferente manera, ¿no? Por eso he escrito el libro. Pero sobre todo, ¿por qué? Pues porque cuando yo con 5 años me voy de mi pueblo y me acoge un pueblo de adopción como Sant Just Desvern, no sé, quizá era más espabilado, no lo sé, pero me empiezo a dar cuenta de que la vida que tenía en Peal no era la vida que tenía en Sant Just. Y no tengo conciencia porque tengo 5 años. Pero ya empiezo a darme cuenta que en la escalera donde vivo, que eran emigrantes interiores y emigrantes exteriores, pues hay gente catalana que venía del sur, de las tierras de Tarragona o de Lérida o del norte, a la urbe, las grandes, para vivir, porque nos moríamos de hambre, o porque no había trabajo, o porque no había vivienda, o porque no se nos tenía en cuenta. Y eso es un hecho que actualmente es necesario ponerlo en la palestra, porque si no, no vamos a hacer ningún favor a la juventud y a la gente madura que todavía tiene unos esquemas muy trasnochados, muy rígidos, muy de imposición, muy de colonialismo, muy de sometimiento. Y eso es lo que quiero combatir, con la palabra, con la convicción, nada más, ¿no? Yo no soy nacionalista, no quiero serlo. Y os explico una anécdota. En Donosti, cuando presento el libro, y digo que yo no soy nacionalista, pero que quiero defender la lengua y la cultura de donde estoy, y de cualquier lugar que esté sometido, no solamente a la catalana, el hombre que quería preguntar estaba todo nervioso y al final me dice, me parece muy bien todo lo que usted ha dicho, pero es que yo soy aversale. Y digo, pues muy bien. Pues yo no soy aversale y no soy catalanista. No tengo sentimiento nacional, no lo tengo. Y no tengo que pedir disculpas a nadie. ¿No me siento español? Pues no me siento español, no pasa nada. No le hago un daño a nadie con decir que no me siento. Como tampoco me siento estadounidense. Quiere decir que no va tanto de esos ismos tan concretos, que son los que culturalmente en este país ahora hablo de España, ha hecho mucho daño a toda la población en general porque se ha explicado muy mal. Pero sí que empiezo a bajar del 4º piso donde vivía, encuentro al lado unos de Almería, otros de Aragón, otros de Cataluña, otros de Murcia, otros de... Unos que hablaban de una manera, otros de otra, y yo que empiezo a hablar en catalán con una niña de 3 años, y yo tenía 5, con quien me peleo, lloro, juego, y voy incorporando un léxico catalán inconscientemente a mi bagaje cultural. De manera que empiezo a hablar en catalán y en castellano, y mi madre se reía. Digo mi madre porque es la que me veía más horas al día allí jugando, ¿no? Mi padre trabajaba todo el día entero. Y entonces,
voy a la escuela, en la escuela no se puede hablar y de alguna manera yo con 8 años ya me doy cuenta de que ¿cómo es posible que por la calle o en la escuela haya un lenguaje, en la calle otro, unos sean otros? Y me preguntaba, con 8 años diréis, no, pues, era, ¿no? Y resulta que me incorporo a un grupo en una escuela nacional nefasta, franquista, inculta, miserable, y de alguna manera empieza a generar en mí un cierto sentimiento de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo soy un niño y no veo que me tengan que estar haciendo lo que están haciendo con esta gente, que son amigos míos que juegan en la calle. No me gustaban los enfrentamientos de las peleas de niños catalanes con niños castellanos o de otro lugar de España. Y en la escuela estaba mal, le digo a mi madre, mamá, me quiero cambiar de escuela porque aquí no me enseñan nada. Y hay gente que dice, no, tú con 8 años no puedes, con 8 años. Y lo recuerdo porque tengo mucha memoria, otras cosas quizá no, pero mucha memoria. Total, que con mi madre urdimos, a escondidas de mi padre, que como estoy relacionándome con unos niños que son monaguillos y yo quiero ser monaguillo y que hablan todos en catalán, le digo a mi madre, me quiero ir a la escuela parroquial, que es donde iban los monaguillos. ¿Y qué culpa tengo yo de ir con los monaguillos aunque hablaran catalán? Pues voy y hablo catalán, sin dejar de hablar castellano. ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza! ¿Qué se pierde la gente que somete y elimina lenguas minoritarias para imponer la suya a la fuerza? ¡Qué riqueza! ¡Qué incultura! En eso sí que soy ciertamente punzante y agresivo. ¿Por qué? Porque tengo que defender la cultura, no la cultura catalana sola. Porque en este contexto donde estamos siendo españolitos, está la gallega y está la vasca. Y también está la castellana, claro que sí. Y los regionalismos y las diferentes maneras de expresar la cultura y la lengua, ¿no? Entonces voy creciendo y resulta que voy a la escuela y todo se hace en catalán en las clases, menos en el patio y en la calle. ¿Sabes? Te quedas, ¿cómo puede ser que en la escuela podamos hacerlo y en la calle todavía no? Y en las tiendas tampoco, algunas. Creciendo me voy al seminario, y no sé si quería ser cura o no, pero me lo pasé pipa. Y además adquirí una cultura muy grande y no puedo hablar mal del seminario, porque coincidió en una época en que los curas jóvenes de la época se manifestaron en la calle, el año 66, y yo estaba entonces allí. Claro, veías que habían unos inputs de información, de contenidos, de cultura, de literatura. Hacíamos el bachillerato de letras y de ciencias a la vez, nos obligaban a hacerlo. O sea, que eso de ser cura era muy importante, tenías que hacer letras y ciencias, ¿no? Pero después ya me fui, pero me fui con un bagaje cultural muy grande, tanto en castellano como en francés, como en latín, como en griego. Acabar el bachillerato antes del preuniversitario, que era antes de ir a la universidad. Y en la universidad se hablaba solo castellano. Y yo salía del seminario y se hablaba solo en catalán. Y no me pareció mal, porque todo el mundo hablaba catalán. Si todo el mundo hablaba catalán, no había nadie que se encontrara discriminado. Pero en la universidad sí. Y es cuando empiezo a despertar más conciencia. Digo, ¿cómo puede ser que en la universidad los profesores no puedan dar las clases en catalán? Y a escondidas buscabas las asignaturas en las que te podrías matricular en catalán. Alguna, pero no oficial, sino. Bueno, la cultura y la lengua en aquella época era mi manera de comunicarme, de relacionarme, de integrarme en cuantos más ambientes culturales había en Barcelona y en los pueblos de alrededor, porque valoraba las incorporaciones culturales que yo recibía en la lengua catalana, sin olvidar el castellano, sin olvidar el francés, que empecé a estudiarlo de los 8 hasta que tuve 19 años, acabé en la escuela de idiomas, el francés. Claro, diréis, todo el mundo no le pasa lo mismo. Ya lo sé que no le pasa a todo el mundo lo mismo, pero hay gente que aprende idiomas y no defiende después la cultura tampoco, ¿no? Entonces a mí me parecía que nadie me tocara la cultura francesa. Yo me enamoro de muchos cantantes, de los antiguos, Jacques Brel y compañía. Al final la icona principal mía es Moustaki, francés, ¿no? Y me enamoro de todos los catalanes.
Y claro, yo empiezo a fijarme en aquella tierra, como decía Raimón. He mirado que esta tierra, ¿no? He mirado esta tierra y quiere decir, bueno, algo pasa. Quiero defenderla, quiero amarla, quiero que me la dejen amar, ¿no? Por lo tanto, defiendo la cultura y la lengua. Y ese es por qué escribo el libro. ¿Por qué? Porque el primer libro de mi hermano yo lo escribo en castellano, porque mi historia de relación con mi hermano era en castellano, porque mi hermano era mayor que yo y no tuvo la suerte que tuve yo. Mis hermanas tampoco. Y cuando le llevo al editor el libro, le dice, me gusta, quiero editarlo, pero con una condición. Quiero que lo traduzcas, pero que lo traduzcas tú al catalán. Y a mí me pareció fabuloso. Pero le dije, pues no lo sé si seré capaz. Porque no había escrito nunca un libro que no fuera de la universidad en catalán. Esto fue hace el año 19 cuando me lo propuso. Pero bueno, acepté el reto. Y había leído en algún sitio que no era bueno ser bilingüe como escritor. Que siempre alguna de las dos lenguas podía padecer. Yo no soy filólogo, no soy literato, soy un sucedáneo de pedagogo. Pero lo hice y quedé muy satisfecho. Y además me dijeron que estaba bien. Hombre, ya pues no me engordé porque entonces empecé a engordarme, que iba mucho en bicicleta. Entonces, en este segundo libro, el 2017, cuando vivo aquel día angustiosamente, porque lo viví muy angustiosamente, y os explicaré por qué, yo no quiero marear la perdiz. Me voy en la bicicleta y pienso, Paco, no tengas dudas, no seas un cagadudas, como se diría en catalán, cagadubtes. Digo, lo empiezo en catalán. Y lo empecé en catalán. Aunque se publicó primero en castellano que en catalán. Porque la editorial esta lo publicó antes en castellano y la catalana ha tardado un año, ¿no? Y ahí empieza un poco a entenderse la explicación del por qué mi amor por la lengua y por la cultura catalana. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Claro que tengo derecho. Cada uno tiene el derecho de escribir en la lengua que mejor, más cómodo, más ame, más sienta, más quiera, ¿no? Y es eso lo que quiero explicar, no tanto llegar a la conclusión de que yo soy catalán y no soy español, que también lo digo, y hay gente que no le gusta, pero tengo un carnet de identidad que me condena y me dice que soy español. Y digo condena en el sentido, bueno, simpático, por decirlo de alguna manera, porque ¿qué pasa si yo digo que no me siento español? ¿Qué pasa? Nada. ¿Y qué pasa si digo que solo me siento catalán? Tampoco tendría que pasar nada. Y no lo aclariremos con una cerveza, pero la manera de solucionarlo es decir, mira, no lo vamos a entender, pero vamos a ser amigos, vamos a querernos. Respeta mi lengua, respeta mi cultura, yo respeto la tuya, y resulta que si puedo respetar cuantas más culturas, mejor. Y bien, pues cuando empiezo a escribir este libro, es el año 19, he dejado pasar los años de jubilado porque no tenía ganas de trabajar mucho, y mis hijos, haciéndome a coña, no se dice coña ¿no? Bueno, ¿y ahora qué harás? ¿Cuántas horas? ¿Qué harás? Y venga haciendo broma y les dije, bueno, va. Les enseñé un papel que he hecho en la instancia para la escuela de idiomas y para estudiar italiano. Callaron la boca. Dice, bueno, pero italiano dirás 2 días a la semana. Hay más días, ¿no? Bueno, tocándome. Total que hice los 6 años de italiano. Y mi ego todavía subió más, castellano, catalán, francés, italiano. Ojo, iba a decir joder, perdonad si lo iba a decir, no se tiene que decirse, pero... Relacionado con la lengua y la cultura, ¿qué puñetera manía se tiene en criminalizar la adquisición de las lenguas y dejar que se hablen las lenguas de una manera libremente, ¿no? Esa es la razón por la que escribo el libro. Después ahora me pongo a conversar en inglés. Y no os explico esto para deciros que soy la hostia en verso, en lenguas. No, hay mucha gente que estudia idiomas. Siempre me ha gustado. No hubiera hecho pedagogía si hubiera estado aprobada la titulación de traducción e interpretación cuando tenía la edad de matricularme. No hubiera hecho pedagogía, porque no he tenido nunca vocación de pedagogo. He sobrevivido, pero que no. Bueno,
esa es la explicación. Si ahora vosotros queréis preguntar algo, podéis preguntar. Y no os explico, porque explicaros el libro, yo tengo necesidad de ir en bicicleta para poder escribir después, pero tengo necesidad de escribir para poder ir en bicicleta. ¿Cómo lo hago? No sé qué decía Miguel o tú. Pues, como todo el mundo escribe, tengo mis momentos y me voy en bicicleta, voy pensando y lloro y río y canto, y me paro, pienso, recuerdo y tengo la suerte de tener una memoria muy grande. Me lo dice el prologuista del libro, me lo dice, que somos íntimos. Me dice, con la memoria que tienes que escribir, que me toca. Pues dice, no pares de hacer. Pues sí, recuerdo muchísimas cosas. Es un libro de memoria, de mucha memoria. Es un libro poliédrico, que toca muchos temas. El tema de la inmigración, que está muy relacionado con la lengua y la cultura. Joder, ¿cómo estamos en este país y en el mundo entero? No solo en Cataluña y en España. Es que está en todo el mundo. Y no somos conscientes del problema que vamos a tener otra vez. No somos conscientes. Ya no desde... Y por eso no soy nacionalista. No tengo ni bandera ni himno. Ni el catalán tampoco lo tengo. Por si alguno quiere alguna aclaración. Para mí no es necesario para amar la lengua y la cultura determinada, ¿no? Creo que hay una serie de conceptos que no quedan claros y la educación no ayuda. Porque la educación desde el franquismo y hasta ahora, actualmente también, porque hay mucho nostálgico. Y no pasa nada por ser nostálgico. Lo malo es que el nostálgico siga sometiendo y sigan habiendo sometidos cuando no han tenido nunca ocasión de someter. Yo no he podido someter nunca a nadie, ni quiero someter a nadie, pero no quiero que me sometan. Y eso es uno de los problemas más graves que hay actualmente. O no son sometimiento todo lo que están haciendo estos gerifaltes de los países que dan miedo, ¿eh? Que no estás tranquilo, no estás seguro, porque vamos a volver a muchos ismos que son aquellos que no nos van a gustar. Claro, tengo referentes en Cataluña, porque el tema de la lengua lo aprendí muy bien, la literatura y la cultura, filólogos que son de prestigio y que me he asesorado con ellos, no para poner nada aquí, porque hay algunas frases de el que fue rector de la Universidad de Girona, Pep Nadal, que es un historiador de la lengua. Somos coetáneos, tenemos la misma edad, nos queremos mucho, y he bebido de él para que él me hiciera entender lo importante que para él fue la lengua, ha sido la lengua catalana, porque me decía, Paco, si yo perdiera mi lengua catalana, como la vasca o la que fuera, es igual, perdería algo muy importante que no podría explicar a mis nietos. Y dices, ¿qué cursilería? No es una cursilería. Es muy importante. Si tú no puedes transmitir aquello que yo he vivido, pierdes la cultura. Y eso es lo que se pretende desde el sometimiento, claro. Y a eso me rebelo. Y a eso me rebelé. Por eso el libro lo empecé con la carta al impresentable del presidente que teníamos en España, de Mariano Rajoy. Y lo insultó educadamente. El insulto no tiene por qué ser siempre negativo. No te consta que la leyese jamás, ¿no? No, pero en mi pueblo, una prima hermana mía, ya muy mayor, tenía miedo, me dijo, chiquillo, ¿tú no crees que te van a hacer algo por escribir esa carta que has escrito? Digo, bueno, si ya me pueden hacer algo por esto, nos vamos ya al infierno todos juntos, porque desde luego yo le puedo decir que es un impresentable. Y no. Entonces, ¿tú has descubierto que M. a Rajoy es Rajoy? ¿Tú lo has descubierto? ¿Eh? M. Rajoy. Mariano Rajoy, claro. ¿Tú lo sabes? No, Ah, no. es que es así. Y le digo de todo, pero se lo digo a él, a los jueces, a los fiscales, a los políticos, a los cultos e incultos de todas las áreas de desarrollo humano, que hicieron un flaco favor a la cultura, no al pueblo catalán. Cataluña quiere independizarse para ser más rica. Pues bueno, no estaría ahí. Si tengo que independizarme para que Cataluña sea más rica, no estaría ahí. ¿Por qué? Pues porque defiendo la clase trabajadora, la clase obrera, porque yo soy un inmigrante agradecido que tiene memoria y que no quiere reproducir lo que mucha gente se cree que se quiere reproducir. Yo al menos no lo quiero reproducir. ¿Que hay gente? Claro que sí. Todos los nacionalistas. Pero no solo los catalanes.
Sino ¿qué hacen los nacionalistas españoles? Lo mismo, ¿no? Someter. Y ya sé que hay una constitución y todo. Bueno, que se arreglen, que discutan, que aprueben y que hagan las leyes que tengan que hacer y que se cumplan como se tenga que cumplir. Pero el someter, tanto de una parte como de otra, no me encontrarán. Por eso comiendo decía Miguel, yo nacionalista, no. Y como el adversario aquel le dije, no. Yo ni bandera ni himno. No es lo más importante. Lo importante es la vivienda, el trabajo, que la gente pueda comer, que la pueda tener la cultura, que tengan la enseñanza. Eso es la República Independiente Catalana que yo quiero. Y ahí ya se descangalla mucha gente porque dice, mira, qué bien, no es nacionalista. Pero, claro, hay procedimientos, claro, tiene una ideología de supuesta izquierda, que no lo sé si existe todavía, pero también hay una derecha existe y está viva, ¿eh? Existe y está viva. Sí, está viva y peligrosa, y peligrosa, y peligrosa. Bueno, hasta ahí. Y al final declaro que ¿qué voy a hacer yo a mis 76 años? Yo, como decía Raimon con un poema de Espriu, emirat aquesta terra. Pues claro, ¿de dónde son mis hijos? Como decía Serrat, ¿no? La madre de Serrat decía, yo soy de donde mis hijos comen, yo soy de donde mis hijos comen. Donde comían en Cataluña, porque venían de Aragón, como nosotros de Andalucía, muertos de hambre, sin nada que llevarnos a la boca, sin un techo que nos acogiera, y bueno, y dejados de la mano de Dios. Y eso se está reproduciendo. Y que vienen de fuera, ¿y qué van a hacer, pobres criaturas? ¿Qué van a hacer los que vienen de los países que los persiguen? Los refugiados, ¿qué quieren que se haga con ellos? Si ya hay muchas leyes que los reprimen, ¿más represión quieren imponer a esta gente? Si no tienen casa, no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen vida, prefieren morir muchos de ellos, o mueren sin preferirlo porque los matan. Es un libro muy poliédrico. Yo no quiero que sea polémico, quiero que sea un libro rico, aunque seamos como hoy, 10, 12 personas, aunque seamos 50 como en Girona el otro día. Expander esa idea porque yo creo que no se hace y no se hace bien. Sencillamente eso, no quiero nada más. Y si queréis preguntar, preguntad. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar un poquito, porque hay una... Ahora, ¿por qué suena esto tan metálico? La subida, ¿no? Hay una parte que a mí me llama mucho la atención y es tu relación... la de la bici la has contado sin contarla, porque suena así de raro, ¿no? Ah, es que suena así de mal. Vale. Pero la de la música no la has terminado de contar, pero es algo que pero está escrita. Está escrita, exactamente. Sí. Pero también me llama mucho la atención porque creo que en toda la defensa de las culturas a través de la lengua, que está muy bien y ya sabemos que lo que han hecho siempre los imperios coloniales ha sido colonizar la lengua, básicamente, porque es el único lugar donde quedan los resquicios. Pero para no entrar en eso, si hay algún idioma universal es la música, porque tú no solo hablas de canciones de Raimon, de canciones de Serrat, de Louis Jacques, de Pi de la Serra, no, tú hablas de mucha música clásica que conoces desde niño. Es decir, por un lado, la música es casi el recuerdo de la infancia, porque tu padre era el del bombardino, ¿no? Ejemplo. Con el ejemplo clarísimo. Es la canción del olvido bajo el puente de la Peña. Eso está aquí. Yo tendría 3 años. 3 años que mi padre en el bombardino la solfeaba, la tocaba. Y mi padre, yo tenía 3 cuando se vino acá. Me acuerdo de mi padre con menos de 3 años incluso, porque lo acompañaba al pabellón de la música. Te lo explico esto porque es el origen. Mi frustración es no haber sido músico. Aparte de querer que me respeten, ¿no? No, pero él era Paco el músico y yo era el musiquillo. Después hice solfeo en el conservatorio, lo hice y canté. Y ahora actualmente estoy cantando en una coral también. ¿Estás en una coral? Pero
Es que me ha gustado todos los instrumentos y soy un fracasado. Yo quería ser un trompetista sin vergüenza de las películas de la Liza Minnelli, Sí, claro. Chicago y qué sé yo, no sé. Bueno, quiero decir que a mí me emociona mucho la música. Me hace llorar. Oye, ¿cómo la escuchas? Ahora, simplemente porque hay una parte que tú no cuentas, porque tú estás contando todo lo que se te viene a la cabeza, como piensas, mientras pedaleas, mientras Sí. pasas por los lugares. Pero tú que llevas un iPad de esto, una cosa, ¿cómo escuchas la No, música? la escucho- mira, hay relatos que estoy una noche de truenos en Berga que no me dejan dormir. Entonces busco. Entonces no sé si cojo Mustaki, ¿no? Y repaso Mustaki, o pongo Elton John, o pongo, no sé, Camarón, que me enamora, que me gusta muchísimo el flamenco. O pongo música clásica, y pongo sinfonías de Brahms, de Schubert, de Beethoven, de quien sea, porque la música la he conocido, la he estudiado también. Y eso me va dando idea y letras de músicas que las relaciono con... Sí, pero lo que me situaciones. refiero, tú vas pedaleando con los Yo casquitos. pedaleando, no, pedaleando A ver, nunca. vale. Soy yo el que canta. Yo canto, yo silbo, yo lloro, yo río. O sea, tú eres el Spotify en ti mismo, Sí, directamente, sí. sin Y pagar después, derecho ninguno. cuando me paro, hombre, una parte, digamos, no de ficción, sino que yo amplío posibles tonadas y posibles fragmentos de sinfonías que conozco, ¿no? Entonces me las pongo y las estoy escribiendo cuando ya estoy escribiendo en el ordenador. O sea, a ti te vienen a la cabeza durante el paseo Sí. y después en el ordenador. Y después cuando estoy Te en las casa pones de y no me fondo, puedo dormir también vale. y voy ampliando. Vale, Sí, sí. vale. Y ahora que he estado ayer noche hasta las 10 y media llegué del concierto. Pues ahí... ¿Qué fuiste a ver, a escuchar ayer? No, A yo cantar, ¿eh? a cantar. Tú en la coral. Sí. En la coral, sí. Imagine, de John Lennon, ¿no? ¿Tú eres barítono Yo o hago tenor? de tenor, barito, porque los hombres en corales tienen un papel que es menos significativo que Que el de las mujeres, sopranos, cierto, las sí. mezzos y las contraltos. Y bueno, yo cantando Imagine, pienso después reproducirlo en algún momento. Imagine me parece que no lo he puesto en el libro que estoy escribiendo ahora, las cartas para mis nietos, ¿no? Pues Imagine ya la tengo ahí para ponerla, ¿no? Pero porque No te vino. ya está. Iba caminando para casa y pensé, esta la pongo en la carta 55, que ya la he acabado, que ya eso no lo voy a escribir más. Pero de la misma manera que cojo la heroica o el capricho de quien sea, ¿no? De los diferentes autores que han trabajado ese tema, porque conozco la historia de la música, sencillamente por eso, y como las conozco, y las tarareo, y las toco la flauta travesera, flauta dulce, no he llegado a más, el ukelele que me regalaron, que es lo que te decía, Veo que... mis sobrinas que cantan de maravilla. O sea, que tocas No. con los chavales, porque ahora todas las Pero niñas no es ningún pequeñas mérito, tocan no es el ningún ukelele. mérito. Quien no le conoce tanto la música, no le gusta tanto, yo creo que sería un sacrificio. Pero para mí no es ningún mérito, porque me sale espontáneo. No sé, ahora estoy leyendo un libro de Mustaki, todas las letras de Mustaki, en francés, evidentemente. Y bueno, es una riqueza enorme. Y yo cuando canto Le Metec, yo soy un perfecto Metec, cuando era joven llevaba los pelos como él, ¿no? Pues eso es un motivo para encabezar un texto donde, no sé, el inmigrante, él era, creo que después fue un inmigrante privilegiado, pero él venía de Grecia y tenía otras raíces, fue a París cuando era muy joven. Bueno, todas esas historias y esas músicas salen espontáneamente. Entonces, no sé, libros de la época de Juan Luis Cebrián, el escritor. Sí, una Juan Luis trilogía, Cebrián, ¿no? el Y director que del país. describe a diferentes políticos. Entonces busco músicas, sea la muerte del que sea, ¿no? Y si estoy pensando en Franco, pues le pongo la muerte de algo así, porque deseo que no sea una música alegre. Sí, pero ¿no? utilizaste a Wagner y a mí eso. Cuando lo he leído, yo que empecé escuchando a Wagner cuando joven, con todo el prejuicio de la utilización nazi, a ver, el partido nazi no existía cuando estaba Wagner. O sea, la apropiación que muchas veces hace Es fabuloso. las distintas culturas, los poderosos de las artes, son muy jodidas. Y joder, Wagner se inventó aunque solo sea por el acorde Yo creo Tristán. que es de los grandes de la Es música. de los grandes, sí, claro. sí. Pero bueno, es
Es el hecho de tener... Por cierto, te tengo que hacer una corrección. Es que yo me dediqué mucho tiempo también a la divulgación musical. Compay Segundo no es el autor de Guantanamera, era Joseito Fernández. La popularizó. Bueno, muy al final no la popularizó ¿Tienes Guantanamera. razón? Sí, porque yo no lo sé. Sí. Pero yo lo pregunté esto allí en Cienfuegos, cuando estuve, que fui un montón de veces. Sí, era cuando y estaba... me dijeron que la popularizó Compay. No, Es es que lo era me la dijeron. época... Y Era ya, la... y ya no busqué más. No, ahí Ya no no. busqué más. Ahí ya te digo que no. Pero Yo conocí, te agradezco la información. conocí a Compay, y Compay además se tiró muchísimo tiempo fuera, pero cuando se hizo Fenómeno Universal, que estaban en el periodo especial, precisamente, supongo, a los primeros 90 con lo del el Buenavista Social Club, evidentemente ahí se le colgó en la percha de Compay un montón de cosas. Entonces esa no, sí, la cantó. Y Solo la di cantó como todo el entrada mundo. a la música cubana y conocí ahí a Isolina Carrillo, ¿era? Hombre, sí. La de Dos Gardenias para ti. Eso, ¿eh? Le di un par de besos y abrazos en el Patocojo ese, no me acuerdo, en el malecón de La Habana. Sí. 20 veces a Cuba por el tema de la universidad. Y bueno, aquello era una gozada con aquella gente que cantas, hablan y cantan ya, y entonan y hacen... Bueno, también en Argentina, en Uruguay y en otros sitios también hay. Más en Uruguay que en Argentina, ¿eh? Menos que en Cuba. Bueno, oye, una cosa, yo quería, porque le había dicho a Francis que estaba aquí y que es otro de los es amigos. tímido, no quiere hablar. Sí, Francis, porfa, cuéntame un poco. No, si hace falta porque se graba. Siempre me dice lo mismo. Yo sé que te escuchan, pero no te escuchan de YouTube. Hablando de música, creo que la primera imagen que tengo de Paco es en una cena, creo que estábamos en Salamanca, y te obligaron a cantar Paraules d'Amor, de Serrat. Y yo pensaba, digo, y este tío sabe cantar, y la cantaste todo ahí en silencio absoluto. No sé si tú te acuerdas, tienes mucha memoria, te acuerdas perfectamente. Siempre me gusta cantar, no me cuesta. No, pero te obligamos a cantar en aquella cena que yo no te conocía de nada. Ya. Después, en todos los congresos. Mira que te perdiste años anteriores de no conocerme, entonces. Sí. Oye, Y Francis, tú eres director de la cátedra de la UMA de autismo. Y él lo fue muchos años de la cátedra, que era un referente en España, que la cátedra de autismo de Girona. Sí. Que ahora no me acuerdo quién me dijiste, quién la dirigía. Mario Montero hasta ahora, pero ahora está mi mujer y sin embargo decana de la facultad, porque no han encontrado todavía al director. Vale. Y O yo directora. ya que, por preguntarte, decías tú que era la minoría, pero la minoría es inmensa, decía T.S. Eliot. La inmensa. ¿Me acordaba? No, Aquí estamos en la Gabriel minoría Celaya. inmensa de Eliot. Gabriel Celaya, a la inmensa minoría. Bueno, es una frase de T.S. sí, es Eliot. verdad, es cierto, sí. Yo quería preguntarte, porque te he visto que te has transformado en Samuel Beckett. Si o meter en internet ahora mismo, ¿te parece físicamente? Incluso vas vestido igual que Samuel Beckett. Sí. Sí, míralo ahora, físicamente, tu rostro... Yo soy más guapo que él, ¿eh? Sí, bueno, Samuel Beckett tenía su galán. Tú has sido galán de joven, ¿verdad? Sí, bueno, estoy seguro. Paco, mira en internet, vestido de negro Samuel Beckett, a tu edad, ahora mismo, y soy dos clones, ¿eh? Tiene cabida, es verdad. Lo quería preguntarte porque... ¿Qué quieres salir conmigo, Francis? No. Bueno, si insiste, entonces quería preguntarte que has escrito muchos ensayos, artículos, y estas obras que son como libros de memoria más o menos. Sí. Y yo quería preguntarte ahora en esa etapa que decía Cicerón, ¿no? En la senectud, ¿no te apetece escribir una novela, una obra de ficción total? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Mira, la verdad, no lo sé. Claro que sabes, si has escrito ya 2 libros. ¿No te han servido de aprendizaje? No sabes. Ese es el aprendizaje. Yo creo que todavía no he explotado. Mira, te he dicho que perdónate, porque ya del libro no voy a hablar más. No, pero ha venido a hablar de tu libro. Tengo las 55 cartas a mis nietos. Sí, lo escuché cuando 2 meses después de nacer mi nieto. Yo fui padre ya mayor, no soy un abuelo. Sí, padre todavía fui un poco mayor. Y me emocionó ver a un niño precioso, hijo de mi hijo y tal. Y bueno, empecé a escribir, ¿no? Y me gusté, es lo que le decía a mi nieto, ¿no? Y a partir de ahí fui haciendo una especie de itinerario de cosas que me había dejado de escribir en este libro.
De manera que, o sea, yo el tema de la inmigración, aquí lo toco puntualmente, lo digo, pero sin embargo le digo, ¿miedo a la inmigración? Preguntándome, ¿no? Entonces ahí explico. Y entonces ahí voy metiendo más temas. ¿Por qué? Porque me siento todavía emigrante. Yo me siento emigrante agradecido, ya lo he dicho antes, ¿no? Y ha sido una experiencia fabulosa para mí. Sobre todo para ser respetuoso con todo el mundo. Sobre todo por eso, ¿no? Pero hay más temas. Por ejemplo, LGTBI. Y les explico lo que es LGTBI, porque digo, los padres no lo van a explicar. Porque yo no lo hice con los míos. Y me culpa. Después ya hemos hablado, pero cuando era el momento no lo hablé. No había tanto género entonces. Ya, pero que, bueno, y además estamos en una sociedad pluri lo que sea y hay que respetar todo, ¿no? De la misma manera que pido respeto para la lengua y la cultura, la pido para todo el mundo, ¿no? O sea, hay una serie de temas que yo de pequeño no las referencié aquí. Y ha sido una válvula de escape porque me ha permitido hacer esas 55 cartas y ya he parado. Y ya lo enviaré a la editorial para que lo corrijan y ya está. Pero eso también te lo permite hacer, o creo que mejor una novela, una obra de ficción total. No, no te voy a dar el goce porque la segunda cosa que tengo empezada, pero que no, que la empezaré cuando, de serio, cuando vea que corrigen estas 55 cartas, es que el prologuista de este libro, cuando acabé el libro, me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo le dijo que es un tocacojones, un torracullón. Digo, déjame tranquilo. Dice, no, pero con la memoria que tienes, digo, sí, pero la memoria que tengo la quiero utilizar para otras cosas. Entonces me provocó y ya he empezado a escribir, ya tengo 2 capítulos también, porque de la misma manera que hice el homenaje a mi hermano, fue un homenaje el libro de mi hermano, sí. Aparte que es divulgativo, que yo creo que vale la pena que se pueda reeditar, que estoy trabajando en ello, para hacer justicia con la figura de mi madre. ¿Por qué lo digo? Porque mi madre nunca hubiera querido irse a Cataluña, porque ella venía de cortijeros, de posibles, pero que los cortijos dieron hasta que la familia lo chupó todo, ya no tuvieron y por eso tuvieron que irse, ¿no? Mi padre era pobre de solemnidad, pero ella nunca hubiera querido estar allí. Y no, yo creo que no fue una mujer feliz. Primero con mi hermano, sufrió mucho, y después porque cuánta gente de los que fueron a la guerra, matrimonios, fueron muy desgraciados por culpa de la guerra. Y las mujeres más por ser mujeres, ¿no? Entonces, cuando empezó a tener Alzheimer, empecé a darme cuenta de lo poco que yo había dedicado el tiempo a escribir sobre mi madre. No, con mi hermano sí que le dediqué todo el libro, hice el viaje en bicicleta y tal. Y le dije, no me toques los huevos. Perdón, por el lenguaje. Pero 5 horas después, a las 11 de la noche, después de ver que comemos cada mes, nos regalamos un libro, le explicaba ya a Miguel, cada mes nos vemos, arreglamos el mundo, lo arreglamos, y nos regalamos cada uno al otro un libro. Pero eran las 11 de la noche y llegaba a casa y ya llevaba el guión y el título. Y pensé, de la desmemoria a la memoria, con solos de Bombardino. De la desmemoria de mi madre, pero para hacerle justicia, para hacerle homenaje, desde el momento en que se muere, 13 años que estuvo, que no se enteró, haced el documento de últimas voluntades, yo ya lo he hecho, hacedlo, porque no vale la pena alargar. Y después, claro, y si sigo para abajo, la memoria, hostia, la memoria no es tan guapa, ¿eh? ¿Por qué? Pues que la gente que vino aquí con 4 criaturas que dar de comer y buscar más horas del día a trabajar, no pudo ser feliz, y siendo mujer menos. El padre todavía podía emborracharse, ¿no? Aunque trabajara mucho, o se emborrachaba porque trabajaba mucho y tenía razón también, ¿no? Entonces, me siento más seguro en describir lo que yo conozco, y como es verdad que tengo mucha memoria, yo puedo explicar cosas cuando voy al pueblo, y yo voy a mi pueblo. Tengo mis primos, pero yo decía, Miguel, yo amo Andalucía. Y también amo Cataluña. Pues quizá no amo tanto Madrid, pero no porque sea Madrid, porque no he estado tanto. Pero si hubiera estado, imagino que igual, ¿no? Entonces son
esa dificultad que tengo yo, aparte que no me considero, de verdad que no me considero escritor. Puedo escribir, mira, decente, y como hay correctores ya te dicen algo, ¿no? Pero no me veo capaz de hacer una trama de una novela. Se me ocurre un título para una novela, Las manzanas verdes. ¿Te acuerdas que me lo contaste? Sí, no, ya. Ese podría ser un título sugerente. Bueno, a mí me atraería mucho un libro en una librería que ponga El olor de las manzanas verdes, por ejemplo. Me atraería, como decía Humberto Eco, me seleccionaría como lector. Es una idea que me contaste en Gerona, recuerdo. Sí. Y además con el tema de las manzanas, en este libro, lo explico. Había manzanas a un precio diferente de unas de otras. ¿Por qué? En función de si tenían gusano o no. Entonces, la imagen esa de con mi madre, los 4 hermanos, ir 4 kilómetros a buscar al pueblo de al lado, que era San Feliu de Llobregat, comprar manzanas con gusano, manzanas sin gusano. Las con gusano, quitabas el gusano y te las comías de día, pero las que no tenían gusano para los domingos sí llegaban. Entonces, hacíamos broma, de la misma manera que íbamos a recoger un haz de leña, porque no teníamos entonces, no había butano, no había carbón, y la leña que íbamos a la montaña, ¿no? Pero me gusta más ese tipo de literatura o de relato, porque lo he vivido mucho. Me jode mucho, porque veo que no ha mejorado mucho. Mucha gente que sufre. Eso también es verdad, ¿no? Y no tengo la capacidad que tienes tú, Santi. Por favor. Estoy seguro que acabarás escribiendo una novela. Me vaya a perdonar, pero hoy queremos, y me han dicho, porque además tenemos que hacer un poco después de movimiento interior para cerrar más o menos a la hora que cierran las criaturas en esta librería. Yo, como soy alma libre, es decir, autónomo, es decir, esclavo por cuenta propia, pues me da un poco más o menos igual, pero la gente de aquí quiere terminar a su hora. Yo creo que contigo estaríamos horas y horas charlando, conversando y hablando de todo lo que se le ocurre, porque, como bien dice, es un gran conversador consigo mismo y se nota que también con los demás. Y si cuenta todo lo que cuenta es porque ha escuchado. Me gustaría hablar de la edad también, de la invisibilidad de la gente mayor cuando se hace mayor, de todo ese tipo de cosas, de la esquizofrenia, de las múltiples maneras de, oscurecer a las personas que son minoría y que no producen. Pero eso nos daría para muchísimas más horas. Lo único que les voy a pedir ahora es que, si pueden, que compren el libro, que lo compren, que lo regalen, que las memorias de un señor mayor, pero que no está viejo, que no está mayor, y que reflexione y se permite el gusto de pensar sin preocuparse demasiado por las consecuencias de si lo van a coger aquí, si va a molestar a uno, porque no molesta a nadie diciendo lo que piensa, porque ha pensado antes lo que dice. Y sobre todo, joder, qué ejemplo, recorrerse el mundo en bicicleta, lo que tienes alrededor. La mejor manera de amar la naturaleza. Así que yo os doy gracias por estar hoy aquí, a Miguel, a Paco, por venirse desde Girona con sus libros a cuestas, y a ustedes por venir aquí, y pedirle un fortísimo aplauso, por favor, a Paco Jiménez y a Miguel López. Muchas gracias.